El espacio habitual de economía como cada viernes con Luis García Langa al otro lado del teléfono. Buenas, Luis. Hola Pau, ¿cómo estamos? Bien, bueno, hoy no sé si tocaremos bolsas, pero hoy lo que sí que tocaremos es un tema de actualidad que afecta directamente a la economía, ¿no? Sí, a las bolsas. O Sí, sea que sí que afecta a habrá que todo hablar. realmente. Claro, no, bueno, tú piensas que al final las bolsas lo que hace es un mercado de capitales que hay con mucha relación en la economía, adelantado, retrasado, exagerado, pero al final pues es el valor de las empresas, por lo tanto realmente es el valor Sí, económico claro. de lo que produce el mundo. Por Sí, eso, a ver, es un tema que evidentemente no es agradable ni mucho de menos. hablar. Estamos hablando de la guerra, del ataque terrorista que conlleva una guerra, bueno, no sé cómo se llama realmente, pero bueno, del conflicto entre Israel y Hamas. Un conflicto que evidentemente, como cualquier guerra, como cualquier catástrofe, tiene un impacto económico y posiblemente por la zona y por los actores que entran y que podrían entrar, pues con cierta importancia, sí. Pues mira, si te parece, bueno, hablamos de este conflicto de que está ocurriendo en Israel, este conflicto bélico. Antes de adentrarnos en cómo está afectando ahora, lo primero de todo, claro, Luis, para una persona que no esté metida en el mundo de la economía, un conflicto bélico, ya sea ahora el de Israel u otros que han ocurrido en los últimos años, ¿cómo pueden afectar a la economía? Pues va a sonar un poco duro, pero suele afectar bien a la economía. ¿Por qué? Porque cuando hay un conflicto bélico, catástrofe natural, que también afecta, lo vimos en Japón con Fukushima, lo que se destruye hay que construirlo. Entonces, eso es una actividad económica pues fuera de lo normal y que genera muchos puestos de trabajo, que genera mucho movimiento económico y que suele ser muy positivo. Para que te hagas una idea, el periodo más largo entre crisis económicas importantes en el mundo es la posguerra, la post-segunda guerra mundial. En torno a 20 algo años sin una crisis fuerte, ¿vale? Por lo tanto, eso es positivo a largo plazo, desgraciadamente. De hecho, aquí siempre está la duda de si se provocan o no, porque al final hay muchos sectores que se ven favorecidos: logística, salud, armas, por supuesto, transporte, construcción, financiero, porque al final muchas de estas reconstrucciones vía deuda. Por lo tanto, pues hay muchos sectores a los que una guerra, una catástrofe les favorece, desgraciadamente. Claro, por lo que dices de todo ese movimiento económico que se genera. Ahora ya hemos hablado en términos generales de cómo tiende a ser. Claro, ¿cómo está afectando ahora el conflicto que ha surgido hace nada, hace escasos días, escasas semanas también en Israel? Sí, bueno, mira, de momento es verdad que el impacto económico es limitado. ¿Por qué? Porque primero está en una zona muy pequeña, y con poca población, ¿vale? Eso pues ya hace que el impacto global a nivel del mundo sea pequeño. Es verdad que, por ejemplo, Israel es una potencia, digamos, tecnológica, de desarrollo, pero es una potencia per cápita, ¿no? Por israelíes que hay mucha inversión y mucha patente, por ejemplo, en Israel. Pero claro, a nivel global, pues el impacto es limitado. Es verdad que bueno, por ejemplo, el lunes las bolsas cayeron, y sobre todo cayó el sector turístico, ¿vale? Que aquí en Baleares pues podría ser uno de los más afectados. Evidentemente, pues hay vuelos a la zona que vuelos o viajes que se anulan. Al final tiene cierto impacto turístico y alrededores también, y esto pues se anula. Pero normalmente el turismo es un juego de suma cero, y si tú no vas a Israel o a Egipto, si te da miedo por lo que sea, aunque pues a lo mejor sí vienes a Mallorca, ¿vale? Sí, Por lo tanto, incluso podría ser bueno para según qué destinos. Para empresas turísticas, pues al final, al ser suma cero, pues no se deberían ver muy afectadas. Incluso para según qué destinos podría ser positivo. En Baleares lo vivimos con la primavera árabe, cuando Túnez, pues el norte de África, Marruecos nos había cogido una parte del pastel de turismo, pues volvió por miedo a ir a esas zonas, ¿vale? Pues eso, evidentemente, de momento
es un conflicto muy en un sitio muy controlado, o sea, muy puntual, que no debería haber más impacto turístico. Lo que realmente preocupa a la economía, a los mercados, podría ser el tema del petróleo, ¿vale? Aquí sí que, además, últimamente es el protagonista de nuestras secciones, Pau? Sí, pero porque... Hace 2 semanas hablamos que subía, la semana pasada que bajaba mucho. Pero también eso es la realidad, es el que vaya el movimiento económico que vaya de un lado a otro realmente. Claro, y además el petróleo tiene en plena ola de inflación o de freno a la inflación, de subida de tipos, el petróleo es fundamental, porque al final es un elemento que afecta ya no solo directamente cuando tú pones gasolina, que además cuando se habla de inflación subyacente, que parece que es la que miran los bancos centrales, eso no entra, por lo tanto daría igual, pero es verdad que indirectamente es un coste muy alto para el ciclo de muchos productos e incluso de servicios. Por lo tanto, un petróleo alto es inflacionario, pueden subir precios. Sí. Y el petróleo, por ejemplo, el lunes subió bastante. Es verdad que, por ejemplo, las bolsas o los sectores turísticos en bolsa bajaron el lunes, pero lo recuperaron el martes, ¿vale? Porque se vio lo que al principio el mercado tiene miedo, no sabe qué pasa, incertidumbre y vende. El martes recuperó las bolsas y el sector turístico. De hecho, las bolsas están en positivo esta semana y acciones como Meliá están en positivo. Desde el viernes pasado, empezó el sábado, pues desde el viernes pasado está en positivo. De hecho, nosotros la compramos justamente el jueves o el viernes pasado y el lunes nos encontramos con esto y ya está en positivo. Es casualidad, ¿eh?, que la compráramos. Claro, y además, sí, Luis, perdona, que hablabas antes de que normalmente los conflictos bélicos a la economía tienden a irle bien. Claro, estos movimientos que tú estás hablando de que un día con cualquier movimiento que ocurra en Israel, la economía, las bolsas pueden bajar, subir, pegar un cambio importante de un día para otro, ¿no? Con cualquier movimiento importante. Pero sobre todo por susto. Al final el Exacto. susto, una guerra en Israel, hay petróleo cerca, bajamos. Y después se analiza, se asienta. Y esto a veces pasa incluso en el mismo día. Ahí tú a veces puedes ver una empresa que presenta resultados y que el mercado lo castiga, lo penaliza un 5, un 6, un 10% y acaba el día en positivo, o al revés, ¿vale? Porque al principio la primera noticia impacta, al final el mercado es muchas personas, muchos humanos tomando decisiones de inversión y desinversión y al final eso lo que hace es que pues actuamos en masa, ¿no? Por miedo o por euforia. Y el lunes hubo miedo, porque no se sabía bien cómo estaba aterrizando el conflicto, y el martes se relajó bastante. Y aún así es verdad que el petróleo, después es verdad que la semana anterior había caído muchísimo, pues el petróleo no ha recuperado, o sea, no ha bajado todo lo que subió el lunes. Y yo creo que sí que es el tema que debería ocupar más al mercado, a los analistas, porque ya te digo, en un mundo en el que los bancos centrales ya están dejando de subir tipos, ya se habla de bajar tipos, en un mundo que, por ejemplo, China hoy precisamente ha presentado datos macroeconómicos bastante malos que podrían provocar más bajadas del petróleo, porque si al final China no crece como pensamos, pues es menos petróleo que eso consume. Hay mucha gente en China, ¿vale? Por lo tanto, hay mucho petróleo a consumir en China. Si China pues no acaba de recuperarse económicamente, consumirá menos petróleo y eso afecta al petróleo mundial bastante, ¿vale? Es decir, en un momento de, a lo mejor, relajación de tipos de interés, porque relajación de inflación, pues si volvemos a ver el petróleo caro, sería preocupante. ¿Y es preocupante para el petróleo la guerra de Israel contra Hamas? Sí podría ser preocupante, ya no solo por el petróleo que hay en los alrededores, que no es mucho, ¿vale? No por ahí no, de forma directa no. Lo que afectaría sería países que intervengan de forma activa en este conflicto, sobre todo Irán. Claro. Irán es el país que preocupa, porque ahí sí que podría fastidiar la cosa. Piensa que Irán tenía sanciones por parte de Estados Unidos, que al final pues más o menos se cumplían. Llegó la guerra de Rusia y se abrió el grifo de Irán. Se levantaron las sanciones a Irán, incluso a Venezuela se levantó una parte, para que el petróleo que no vende Rusia, que parece que sí que vende, pero bueno, eso es otro tema, el petróleo que no debería vender Rusia lo vende Irán o Venezuela y queda compensado. Hay la misma oferta de petróleo, por lo tanto el petróleo no se dispara.
Si Irán entra activamente en esta guerra, evidentemente, pues seguramente habrá esas sanciones de nuevo a Irán y será menos petróleo a consumir. Y no solo eso, no solo el petróleo directo que consuma Irán. Irán tiene un poder bastante fuerte porque tiene el estrecho de Hormuz, que geográficamente está controlado por Irán y que une varios países productores de petróleo. De ahí sale mucho petróleo. Se habla de más o menos 1/3 de la producción mundial de petróleo. Es muchísimo. 1/3, un 33% de la producción mundial de petróleo se navega por el estrecho de Hormuz. Si Irán, que no sería la primera vez, cierra el estrecho de Hormuz, el petróleo se dispararía de una forma brutal. Me imagino. Y ahí es donde está el miedo, porque si se dispara de una forma brutal nos podemos olvidar de bajadas de tipos de interés, nos podemos incluso, no sé si subidas, porque al final un precio de petróleo disparado por ese motivo, los bancos centrales no tendrían fuerza. Por mucho que suban tipos de interés, no reducirías la inflación, por lo tanto, al menos seguramente no las subirían los tipos, pero viviríamos en una estanflación, es decir, un crecimiento económico limitado por lo que han provocado precisamente los bancos centrales, en una inflación no controlada, porque no podríamos controlar el precio del petróleo si es porque un 33% menos de petróleo en circulación en el mundo porque Irán cierra el estrecho de Hormuz. Y Luis, esto que estás comentando de de este problema que podría ocurrir, claro, a la economía, por ejemplo, de nuestro país o a un ciudadano, ¿cómo le podría afectar? ¿Le podría afectar de alguna manera muy directa? Sí, pues poniendo gasolina a 3 euros el litro, comprando las naranjas el doble de lo que valen ahora, porque al final el agricultor que cultiva las naranjas pues tiene que labrar el campo, tiene que poner agua, tiene que traerla al Mercapalma. Los costes de producción subirían, ¿no? Subirían muchísimo los costes de producción, además del coste directo de nosotros cada vez que ponemos gasolina y de cualquier transportista que transporta cualquier producto a una tienda. Y además que ya venimos de esa subida de la gasolina el año pasado, que se ha más o menos estabilizado ya, o sea, sería otro subidón gordo. Y sería muy gordo en este caso, ¿eh? ¿Sería incluso más que el último? Sí. Bueno, claro, estamos hablando de cara a estar a unos 60, unos 70, al doble, a 3, prácticamente. Claro, es que al final estamos hablando de que 1/3 de la producción de petróleo se anula. Seguramente se buscarían alternativas, pero el impacto en el precio del petróleo sería muy fuerte. Pues ver el petróleo en $150 o $200, en ese caso tan radical, no me extrañaría. Hoy está en 80 y pico, ¿vale? Después es verdad que subió a 90 y algo hace 2 semanas y ya nos daba miedo el petróleo en 100 porque al final provoca esa inflación. Si eso pasara, a priori parece que no. Irán parece que, a ver, esto ya me meto en temas que no me corresponden y que ahora hago de tertuliano de los que tanto critico yo, pero parece que Irán no se está metiendo de forma activa en el conflicto, ni Irán ni Qatar, que es otro país pues aliado a Hamas, pues parece que no están de forma muy directa y parece que de momento no, las sanciones no están a la vista, sino el petróleo sube. Eso ya se adelantaría, se hubiera disparado. Si el mercado creyera esto de modo de dar tranquilidad a los oyentes, el mercado no interpreta que esto pase. Si no, antes de que pasara ya tendríamos el petróleo en 100 y pico. Y no lo tenemos. Lo tenemos un pelín más caro que la semana pasada, pero bastante más barato que hace 2 semanas. O sea que por ahí pues cierta tranquilidad en ese aspecto. Dentro de que hay que estar atentos y que nosotros por ejemplo como analistas o como asesores financieros tenemos que estar pendientes, porque en la bolsa eso repercute mucho. Y pues la gente de la calle pues no puede hacer mucha cosa, que no vayan a llenar gasolina hoy tampoco, pero bueno, que sepan que está esa espada de Damocles sobre la cabeza, todavía lejos de la cabeza. Claro, y Luis, ya para ir terminando, hemos hablado de este peligro de la subida del petróleo que afectaría directamente al consumo diario, a la subida de la gasolina y todo. ¿Hay alguna manera más que pudiera afectar directamente de este conflicto bélico a los ciudadanos? O sea, ¿algún aspecto más económico que pudiera repercutirles en otro ámbito? No, bueno, que si tuvieran inversiones en bolsa, un petróleo caro no favorecería a la bolsa, según qué bolsa, porque al final las empresas tienen más costes, por lo tanto menos beneficio, por lo tanto valen menos. Aspecto turístico seguramente tendría un sesgo más positivo que negativo. Conflicto de nuevo en
en esa zona, pues a lo mejor podría ser más turismo para aquí, no lo sé, o a lo mejor un miedo tremendo a una gran guerra paralizaría el turismo. Veríamos qué pasa. De momento, por ejemplo, con la guerra Rusia-Ucrania, el turismo no se ha resentido ni mucho menos. Indirectamente posiblemente sí, por tema de Alemania, que están flojos pues económicamente y han viajado menos, han gastado menos, pero bueno, de forma directa yo creo que el peligro más grande es el petróleo. ¿Por qué? Porque la zona es muy concentrada, es la zona bélica, pues es un país muy pequeñito, muy concentrado, que siempre además tiene pues la guerra es no un hecho en Israel, pero siempre ha habido peligro, ha habido ataques, ha habido pues una zona conflictiva per se. Por lo tanto, no debería afectar más que en eso, que ya te digo, y si Irán no entrara de forma activa, pues no pasaría nada, más que las desgracias que todos vemos, que nos asquean, que lamentamos, bueno, pero eso pues no es mi tema. Ya te digo que además analizar estas cosas cuando Es complicado. según qué, sí, pero bueno, es parte de mi trabajo, afecta y hay que ser un poco frío para hablar de, cuando ves estas desgracias humanitarias, hablar de dinero, ¿no? Que evidentemente pierde todo el valor cuando ves según qué imágenes. Pero obviamente. bueno, es lo que es mi trabajo y estamos lejos y hay que ser un poco frívolo, desgraciadamente. Pues Luis, muchísimas gracias por